de nuestro Dios. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si asimilamos el contexto del cual ya se ha estado analizando esta porción bíblica, recordemos que del verso número 10 al verso 17 se había mencionado referente a la pauta de orden que quería poner el apóstol Pablo dentro de la iglesia de los Corintios. Recuerde que muchos habían elegido para sí, cada uno de ellos, un propio, diríamos, si no quiero utilizar la palabra salvador, pero sí querían utilizar un referente para poder seguir en el camino del evangelio. De ahí que la palabra nos menciona, cuando usted me acompaña al verso número 12 del capítulo 1, muchos de la iglesia en los Corintios habían ya tomado baluartes, íconos, como si sus máximos líderes. Esto nos dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, que dentro de la iglesia ya habían agrupaciones en los cuales ponían delante de ellos personas a quienes seguir, pero todo esto lo único que lograba era minimizar la labor de Cristo. Por eso es que Pablo, cuando me acompaña por favor al versículo número 10 del capítulo 1, Pablo les decía, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Y de ahí sale el verso número, el número 12, del cual le hablamos ya la enseñanza anterior. Ahora bien, para dar el realce justamente a lo que ya Pablo había anunciado a la iglesia, menciona en el verso número 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mi amado hermano, ahora Pablo lo que va a hacer es a maximizar la obra por la cual toda la iglesia ha sido salva, es decir, Cristo Jesús, y dándole dentro del enfoque de Cristo al acto por el cual cada creyente ha sido redimido, y esto es la cruz. Y en esta noche vamos a concentrarnos específicamente en ese acto maravilloso de salvación y lo que esto también demanda. Mi amado hermano, cuando vamos a la escritura entonces podemos ver en el verso 18 que la palabra de la cruz, dice ahí, es locura. Ahora bien, ¿por qué el término en sí como tal? Porque cuando Pablo escribe palabra de la cruz, está hablando estrictamente del logos, es decir, de la letra muerta como tal. Mi amado hermano, habría que analizar un contexto histórico. Cuando se hablaba de la cruz, de manera sinónima, se hablaba también de maldición. Mencionar o asumir el término de cruz era asumir maldición, menosprecio, asumir para sí mismo desprecio de todas las gentes. Si una condena era aborrecible dentro de la pena de muerte, era la condena a la muerte por cruz. De hecho, era la muerte más, diríamos así, denigrante en medio de la sociedad judía. Morir por la cruz era morir sometido a maldición. Morir en la cruz, mi amado hermano, representaba lo peor que se pudiera anhelar para un delincuente, para un enemigo. Mi amado hermano, pero para el creyente la cruz no es sinónimo de maldición, sino que es sinónimo de ¿qué? De salvación. Y es justamente eso lo que Pablo quiere remarcar en esta hora.
Cuando dice la Biblia en el verso 18, la palabra, es decir, el logos en sí mismo de la cruz, el término de la cruz, es locura, pero ¿para quiénes es locura? Y ahí es donde viene la gran, diríamos, el abismo o la gran, encrucijada de la gente que rechaza el término de la cruz. ¿Por qué, mi amado hermano? Para el creyente la cruz es, diríamos, un beneficio, mientras que para los que se pierden es un maleficio. Tendríamos que analizar versos contiguos como para poder ver a qué mismo nos estamos refiriendo. Y qué mejor que el mismo apóstol Pablo, en una experiencia personal, se lo tilda de loco por la cruz, por el evangelio. Acompáñenme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Pablo se encontraba en una, diríamos, conferencia frente a lo más grande de los reyes en su época. Hechos capítulo número 26. El rey Agripa lo había mandado a llamar y Pablo comienza a presentar una preciosa exposición. Pero esa exposición no terminó como él lo anhelaba. Hechos capítulo número 26. Leamos por favor del verso número 24 en adelante. ¿Lo encontró? Diciendo él, hablando de Pablo, diciendo él estas cosas en su defensa, verso 24, léalo por favor. Festo, el cual era un procurador ahí, Festo a gran voz dijo: estás, ¿cómo lo tildó a Pablo? Estás loco, Pablo. Las muchas letras o el mucho estudio te vuelve loco. Ahora, ¿qué es lo que había proclamado Pablo que lo hizo caer dentro de la sociedad, dentro de lo más, diríamos, de la sociedad más jerárquica de su época, para que le den este tipo de calificativo? Mi amado hermano, tendríamos que ver simplemente el contexto del mismo capítulo 26, versículos número 14 en adelante. Acompáñeme por favor, Hechos 26, verso 14. Y habiendo caído, dice, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Más adelante, mi amado hermano, verso número 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Verso número 20. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Versículo número 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Verso 23, léalo conmigo. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando Pablo termina su interpelación frente a estos magistrados, dice el verso número 24 que Festo le dice ahora, en medio de toda esa burocracia que había, le dice a gran voz: Pablo, tú estás loco. Mi amado hermano, ¿por qué la gente podría asumir que el
vivir o el tener el Evangelio como parte o como un estilo de vida es locura. Mi amado hermano, quiero que por favor me acompañe en la segunda carta, segunda carta de los Corintios, capítulo número 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. Veamos primeramente esta posición bíblica. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Primeramente, verso número 13. Veamos qué nos dice Dios. ¿Ya lo tiene? Segunda Corintios 5:13. Dice el Señor: porque si estamos locos, es decir, si hemos perdido nuestro buen juicio, dice el Señor, es ¿para quién? Para Dios. Y si somos cuerdos o estamos bajo la sensatez, es para vosotros. Ahora, ¿por qué lo dice el apóstol Pablo? Acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo número 2. Y entendamos esto para también entender por qué para Festo o el mismo rey Agripa, ¿sí?, cuando se le proclamaba el Evangelio, era asumido como una locura. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, verso número 14. Pablo lo explica. Mire lo que dice ese verso. Pero el hombre natural. Ahora, cuando se habla de este término natural, se refiere al hombre que no ha podido hacer uso de su razón espiritual. Es decir, que es un hombre que está limitado estrictamente a todo, llevarlo a la razón, a la lógica, procesarlo, y si eso es aceptable, entonces le da, como se suele decir, le da el aval, le da el ok y pasa la información. Pero si no logra procesarlo, no logra entenderlo, lo rechaza y lo niega por completo. Eso vendría a ser un hombre natural, alguien que no puede llegar a discernir o a entender las cosas espirituales. Ahora, ¿qué dice acerca de ello? Verso número 12. Y nosotros, capítulo 2, verso número 14. Pero el hombre natural no percibe, es decir, no se da cuenta. Ahora, cuando habla de percibir, utilizo un verbo muy importante. Habla como si el de poder discernir el olor. ¿Sí? Este término, esta percepción de percibir es poder asimilar el gusto. No percibir, Pablo está diciendo, es decir, no logran oler o no logran diferenciar el olor de uno con el otro. Verso número 14. No percibe las cosas que son ¿de qué? ¿O de quién? Del Espíritu de Dios. Versículo número 14. Porque para él, es decir, para ese hombre con una mente simplemente razonable, dice, son, ¿qué cosas para esas personas? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o se han de comprender o entender de qué manera espiritualmente. Ahora, eso a mí ya me da la pauta del por qué mucha gente no puede aceptar gustosamente el Evangelio de Cristo, y mucho menos en los tiempos de Pablo, la cruz de Cristo. Decirle a la gente que alguien que había muerto en la cruz era lo más maravilloso para obtener salvación, cualquiera le hubiera dicho, tú estás loco. ¿Cómo es posible que alguien muriendo en la cruz vaya a otorgarme algo tan maravilloso? Es como que usted le dice, oye, ¿quieres un empleo y te voy a pagar bastante? Pero eso sí, ese empleo te va a pedir o te va a solicitar que te metas dentro de una cloaca. Pregunto, ¿usted aceptaría gustosamente el empleo, aun cuando sea bien remunerado? Usted lo pensaría por lo menos. Porque dirá, primeramente sí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dirá la gente si me ve metido en ese lugar? ¿Verdad? Porque, mi amado hermano, trabajar, si bien es cierto
cierto, hay gente que trabaja en las alcantarillas. No necesariamente es un trabajo anhelado como para poder solicitarlo. Amado hermano, decir que de la cruz habría de salir algo bueno, la gente inmediatamente lo razonaba, lo discernía en su mente natural y decía: tú estás loco. De una cruz nada bueno puede salir. Mi amado hermano, Pablo dice en el verso 18 del capítulo 1, porque ahí nos hemos detenido, que la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Ahora, si le quiero dar otra connotación, algo ya espiritual dentro de este texto para nuestro contexto actual, mi amado hermano, es verdad. ¿Sí? ¿En qué sentido? Aceptar la cruz de Cristo es aceptar, mi amado hermano, un sacrificio que otros no quisieran pagar. Aceptar la cruz de Cristo es aceptar privaciones. Es aceptar, mi amado hermano, sí, que a la verdad, para mí, el mundo deja, sí, a un lado sus objetivos y los míos también, para vivir una vida mucho más, diríamos, privada o exclusiva para Dios. Y eso la gente, como lo acabamos de leer en la primera carta a los Corintios 2, verso 14, la gente no lo entiende. La gente no entiende que de pronto, sí, lo que es un baile para ellos, lo que es algo de gozo en la carne, para mí debe de ocasionarme en ese sentido un rechazo. Y ellos me van a decir: tú estás loco. ¿Cómo es posible que una fiesta, sí, a ti no te ponga feliz? ¿Cómo es posible, sí, que de pronto un vaso de trago, sí, o un cigarrillo a ti no te alegre? Pues, mi amado hermano, la Escritura me dice a mí que yo debo de caminar en ese sentido, sí, a una vida mucha más de santidad que en este caso, entregada a cualquier tipo de pasión. La Escritura, mi amado hermano, y acompáñeme por favor, en la carta a los Corintios, en el capítulo número 11, mire lo que nos dice el Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11. Segunda carta de los Corintios, capítulo número 11. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios. Sí, capítulo número 11, versículo número 1. Sí, capítulo número 11, versículo número 1. ¿Qué nos dice ese texto? Un texto muy conocido. ¿Qué nos dice el Señor? Sed imitadores de mí, lo dice Pablo en esa parte. Sed imitadores, ahí podría bien entenderse, sed imitadores de Pablo, así como, ¿qué dice el texto? Así como yo de Cristo. Mi amado hermano, tomar la cruz, aceptarla, es decir, ponerla como una meta personal, no es nada sencillo. De hecho, cuando uno va al contexto del mismo capítulo número 1, acompáñenme por favor, sí, en el versículo número 21, mire lo que nos dice el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a sí mismo, sí, a lo que demandaba la cruz. Dice el Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿sí?, es decir, en la mente de Dios, ¿sí?, o en la inteligencia de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante, ¿qué cosa no lo conoció? Mediante la sabiduría. Ahora, parece un juego de palabras, pero léalo detenidamente otra vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿a dónde apunta esto? Ahora pregunto, ¿una mente más sabia puede haber que la mente de Dios? No. ¿Sí? Yo diría, si usted conociera a un maestro que fuera excelente como para poder instruir a su hijo
y que no le cobre ni un solo centavo, y usted se logra enterar de que ese maestro le puede capacitar a su hijo para que nunca se quede de año en todos los niveles que él estudia, pregunto, ¿usted lo buscaría? ¿Lo buscaría o no lo buscaría? Para que lo asesore a su hijo, para que le enseñe. Yo digo, claro que lo haría. Porque el beneficio no se va a dejar esperar. Mi hijo va a adquirir destreza y conocimiento con la ayuda de ese maestro. Ahora, eso hablando de una mente carnal o natural, con una sabiduría terrena. La Biblia dice, versículo número, estamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 21. En la sabiduría de Dios, es decir, en la sapiencia de Dios, en la inteligencia del Señor, dice ahí, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, ¿usted cree que Dios no puso muchas estrategias para que el hombre lo buscara? Por supuesto que sí. Utilizó todo el recurso a su haber para que el hombre buscara a Dios. Pero pregunto, ¿el hombre terminó buscando a Dios? No. Y Dios, que fue el arquitecto del plan de la salvación, aún así, poniendo las facilidades, poniendo el camino a toda disposición, aún Jesús mismo en muchas ocasiones refutaba a los escribas y a los fariseos, y también así en este caso sí, al grupo religioso de su entorno, diciéndole, ¿cómo es posible que las escrituras hablando de mí no me reciban o no me crean? Mi querido hermano y hermana, dice la Biblia, terminando este verso 21, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes, ya no por la sabiduría, sino más bien diríamos sí, por la insensatez, o por lo que es igual, por la locura, que de qué dice ahí, de la predicación. Mi amado hermano, aceptar el Evangelio, aceptar, sí, la cruz de Cristo, porque bajo este contexto está hablando el Señor. Sí, mi querido hermano, Dios nos está prácticamente transmitiendo de que ser salvo para el mundo secular, sí, es algo totalmente absurdo. Y a la verdad, es cierto. Muchos dicen, hermano, ¿cómo es posible que Dios solamente por un acto de arrepentimiento le pueda salvar la vida o le pueda salvar el alma a una persona que ha sido totalmente corrompida, dañada, así, un blasfemo, un violador, un delincuente? No lo puedo aceptar. Sí, mucha gente se hace preguntas como esta allá afuera. Cuando usted lleve el Evangelio de Cristo diciéndole, haga una oración de arrepentimiento, y de un momento a otro usted pasa de muerte a vida, y dice, eso es imposible. ¿Cómo va a ser factible de que alguien simplemente recibiendo a Jesús pueda ser salvo? Mi amado hermano, pero eso es en sí mismo la esencia del Evangelio. Una locura, pero para una mente carnal. Pero como la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, lo que es irrazonable para la mente del hombre es lógico para la mente de nuestro Dios. Ahora, dice la palabra en el versículo número 22 de la primera carta de los Corintios, capítulo 1, voy a llegar al verso 23. Porque los judíos, ¿qué pedían para poder ser salvos? ¿Qué dice ahí? Piden señales. Y los griegos, ¿qué hacen vuelta por lo contrario? Buscan sabiduría. ¿Sí? Y eso era el contexto de Pablo. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Cómo lo predicamos? Crucificado. Y es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia en sí misma, así, de la salvación. Usted cuando toca una puerta, ¿qué presenta? A Cristo. Y lo presenta como el Redentor, ¿verdad que sí? Lo presenta como el dador de vida, pero porque pagó el precio en la cruz. Y dice la Biblia, pero nosotros predicamos a Cristo, sí, crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué cosa fue Cristo? Una piedra. Sí, ellos no aceptaron a Cristo. Y de hecho, mucha gente, aun cuando no es judía, no quiere aceptar a Cristo por lo que Cristo representa. ¿Y qué representa Cristo? La cruz. Y la cruz es una negación constante. Por eso Pablo decía que él cada día tenía que
morir. ¿Pero morir a qué, mi amado hermano? Morir a la satisfacción que este mundo te puede brindar para alejarte de Dios. Mi amado hermano, si el ejecutivo no quiere venir a Cristo porque tiene que dejar el estilo de vida de la sociedad en la que él se desenvuelve, y como pesa más las reuniones, pesa más las amistades, pesa más el entorno en el que vive, entonces Cristo viene a ser una piedra para él y dice: no, todavía no, después lo quiero recibir. Todavía no estoy, es decir, listo, pero ¿para qué? No estoy listo para decirle a mi entorno no y a Jesús sí. Mi amado hermano, si usted ve de una manera razonable la demanda de la salvación, evidentemente el cuerpo le va a salir así con un letrero haciéndole huelga, diciéndole: no le recibas porque yo soy el que me voy a ver más afectado. Pero si usted lo lleva bajo la óptica espiritual, todo su ser le diría sí a Cristo y no al mundo. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso número 23, sí, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, es decir, para los que a la verdad están buscando filosofías o conocimiento, es una locura. Mi amado, por eso es que mucha gente, cuando se le predica a Cristo, prefiere mejor hacerse el ciego y no ver, pero no porque no quieran ver, sino porque ellos mismos saben que venir a Cristo, hay, mi amado hermano, demandas de parte de Dios para nosotros. Usted muchas veces no ha podido constatar cuando predique el Evangelio, diciéndole: uy, yo no quiero venir al Señor porque ya me han dicho, muchos dicen así, ¿no? Que cuando uno se mete en el Evangelio, si uno se vuelve a salir, uy, le viene de todo. ¿Cuántos han escuchado este pretexto? Sin esta excusa. Por eso es que lo vengo aquí, que prefiero estar bien seguro de que no me voy a salir, porque si me entro y me salgo, me friego, dicen muchos. Mi amado hermano, y es la verdad. Cristo reveló esa verdad, y por eso muchos no quieren venir al Evangelio. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan y constatemos esta excusa que Jesús ya la había anticipado. En el capítulo 3, verso número 19 al 20. Verso 19 al 20. ¿Lo tienen? Dice el Señor. Juan 3, versos número 19 y 20. Y esta es la condenación. Aquí como que Jesús le da un concepto. Sí. Esta es la condenación o la perdición de los hombres, como usted lo quiere entender. ¿En qué consiste? La luz, dice ahí, vino al mundo. Y usted sabe que él sí está hablando de sí mismo cuando dice que la luz vino al mundo. ¿Quién vino a dar a conocer, si en medio de tanta tiniebla, la luz de la salvación? Cristo Jesús, en esencia. Pero ¿qué pasó por contraparte? Los hombres amaron, dice ahí, más. Amaron más. Y este término va incluido bajo una connotación. No es que a los hombres no les gusta la luz. De hecho, los hombres allá afuera reconocen que el Evangelio es bueno. Amén. Allá afuera la gente reconoce que las cosas de Dios son buenas, pero su corazón ama más, ¿qué cosa? Las tinieblas. Por ejemplo, si yo le pongo a usted un vaso de agua y un vaso de cola, ¿qué decidirá la gente tomar? La cola. No porque no le guste el agua, sino porque más le gusta la cola. Amén. Ahora, eso significa que el hombre allá afuera sí sabe, sí, qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. El problema es, mi amado hermano, que la gente elige más las tinieblas. Verso número 19. Los hombres amaron
las tinieblas que la luz. Ahora, pero ¿por qué aman más las tinieblas que la luz? ¿Por qué? Ahora, la Escritura dice ahí, sí, porque sus obras obviamente están identificadas con lo que aman, con lo malo. Pero ¿por qué aman más las tinieblas? Porque ellos rechazan, ¿qué cosa? Las demandas del Evangelio. Sí, ellos rechazan el orar. Saben que es difícil, mi querido hermano, levantarse en las mañanas a buscar de rodillas el rostro de Dios. Saben que es hasta cierto punto molestoso, sí, tener una vida, diríamos, de un ejercicio práctico de lectura de la palabra. Saben que es de pronto, sí, es una carga, sí, levantarse o dejar de hacer las cosas que a ellos les gustan para venir a un culto. Saben que es difícil, no imposible, es difícil muchas veces dejar a un lado, como le mencioné en los ejemplos dados, ¿sí? Dejar a un lado el baile, dejar a un lado a los amigos, dejar a un lado todo aquello que me pueda contaminar. Saben que es difícil, y como saben que hay que dejar muchas cosas, entonces dicen: no, ¿para qué tanto sacrificio si a la verdad me puedo arrepentir un día antes de morir? Sí, ¿para qué tanta carga ahora si lo puedo dejar luego de que ya tenga tal o cual edad para poder seguir el Evangelio? Lo que ellos no saben es que nadie puede garantizar de que yo voy a vivir hasta ser un viejito. Porque la muerte, mi querido hermano, a diferencia de los hombres con la salvación, la muerte no espera. Amén. Usted no le puede decir a la muerte: vente más tardecito, vente porque voy a estar desocupado. No. Cuando la muerte se presenta de manera inmediata, ¿qué es lo que hace? Te confronta y te arranca la existencia. Y hasta ahí llegaste. A diferencia de lo que hacen los hombres con Dios, o diríamos con la salvación, que viene Cristo y le dice: ¿quieres ser salvo? Estoy aquí listo para darte redención y perdón. Y el hombre dice: estoy pensando, estoy ocupado en este momento. Si gusta, no me venga a ver, que yo le voy a visitar. Y pueden pasar semanas, meses o años. ¿Verdad que esas son las excusas que uno recibe muchas veces afuera? Sí, ¿verdad? Cualquier día voy. Yo ese día en mi calendario no existe cualquier día. De lunes a domingo le creo. Sí. O cualquier ratito voy. Y nunca aparece. Mi amado hermano, y dice el Señor en el verso número 20: porque todo aquel que hace lo malo, claro, es evidente, por sus frutos lo conoceréis. Dice la Biblia: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahora, me encanta porque Jesús define la situación: o somos de luz o somos de tinieblas. Nadie puede estar parado en medio de los dos, sí, diríamos así, de las dos decisiones. ¿Sí? No se puede decir: yo amo a la luz y también amo las tinieblas, ¿sí? O aborrezco la luz y aborrezco las tinieblas. No. O estamos de un lado o estamos del otro. Cuando vamos a Corintios, mi amado hermano, Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 1, verso número 18, Pablo sigue diciendo: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes es locura? Para los que se pierden, pero a los que se salvan. Y aquí viene la contraparte. Es decir, aquí viene el otro lado de la moneda. Hemos trillado bastante con el asunto de los que se pierden. Pero para los que se salvan, ¿qué cosa es el Evangelio o es la palabra de la cruz? Y ahí es donde usted comienza a tener dificultad desde el mismo hogar. Sí, ahí es donde usted comienza a tener enemigos aún hasta dentro de la misma casa. Usted se levanta en la madrugada a orar y su marido le dice: ¿qué estás haciendo? Dice: voy a orar, pero despacito, que no te oigo, pero no me dejas dormir. Y comienza, ¿verdad? Comienza la batalla. Dice la Biblia, ¿sí?, que para los que se salvan es ¿qué cosa? Esto es ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros no es locura, no es algo insensato, no es, y dice una versión, no es una tontería. Para nosotros es poder, dice ahí, ¿de qué? De Dios. Pero recuerde, mi querido hermano, que diríamos así, esa inclinación que Dios ha hecho en nosotros aún sigue siendo don de Dios. Usted ha recibido a Cristo no porque usted lo ha elegido a Él, sino porque Él se ha presentado delante de usted para que usted sí lo tome.
Mi amado hermano, si mucha gente pretende, y aquí, aun cuando no quiero entrar en ese tema, pero lo vamos a ver más adelante por el estudio, no quiero entrar en el tema de la predestinación, pero sin embargo, aún el poder ser salvo recae mucho, mi querido hermano, en la voluntad soberana de Dios. Ha sido su Espíritu el que nos ha redarguido a nosotros para poder aceptar el plan de salvación. Si Cristo no nos hubiera, o si el Espíritu Santo no nos hubiera tocado en lo más profundo de nuestro ser, el Evangelio hubiera rebotado en nosotros. Pero su Espíritu redarguyó nuestro espíritu para darnos la sensibilidad para decirle sí a Cristo y no al pecado. Amén. Mi amado hermano, no de todos es la fe, y yo diría no de todos es el poder ser salvos. Ahora, eso no significa, sin entrar en la predestinación, que lo vamos a ver más adelante en otro estudio, eso no significa que el Señor ya lo haya elegido a alguien para ser salvo y haya elegido a otro para que sea condenado. Mi amado hermano, porque el plan de salvación es abierto, no es cerrado. Y cuando digo que es abierto, estoy tratando de decir que el Evangelio de Dios es para toda la humanidad. Recuerde que el texto el más conocido de la Biblia, Juan 3:16. El amor de Dios vino a través de Jesús para todo el mundo. Pero el hombre en su dureza no le permite al Espíritu de Dios que toque su propio espíritu para que pueda arrepentirse. Y ese es el asunto. Mi amado hermano, cuando uno va a la Escritura, veamos por favor qué más nos declara el Señor en su palabra. En el capítulo de la misma carta de los Corintios, en el capítulo número 3, primera carta de los Corintios, capítulo número 3. Mire cómo Pablo, recordando el contexto de por qué el Señor nos está hablando acerca de la cruz. Recuerden que había una división en Corinto. ¿Cuál era esa división? Unos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, de Cefas y otros de Cristo también. Ahora, capítulo número 3, verso número 1, voy a decir en adelante. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, es decir, no puedo hablar de algo que pueda soportar tu espíritu. ¿Por qué? Porque al estar en división, prácticamente, cuando uno está dividido, cuando está en conflicto, pregunto, ¿está bien con Dios o está mal con Dios? Está mal. Y cuando alguien está mal con Dios, ¿podrá asimilar cosas espirituales? De seguro que no. Ahora, dice el apóstol Pablo, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, o lo que es lo mismo, como mentes naturales, no como hombres espirituales, como a niños en Cristo. Verso número 2, os di a beber. ¿Un niño de qué se alimenta? ¿De leche o de arroz con menestra? De leche. Os di a beber leche y no vianda. Ahora, pregunto, ¿qué es lo que haría mejor, la leche o el alimento sólido? El alimento sólido. Ya para un adulto me refiero. Para un adulto, para alguien que ya ha cruzado la barrera de la niñez, la leche lo sustenta para poder trabajar todo el día, ¿no? Necesita alimento sólido. Ahora, dice ahí el verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Pero por qué causa? Recuerden, porque todavía andaban en divisiones. Eso es más o menos como tratar, pongamos un ejemplo práctico dentro de una iglesia local. Es como que luego de haber pasado una gran cantidad de años, mis queridos hermanos, por ejemplo, en esta iglesia, ya vamos para ¿cuántos años acá? Para 4 años. Vamos a suponer que usted haya venido desde el primer día que esta iglesia se levantó. Y luego de estos 4 años, usted todavía no
entonces decide si se bautiza o no. Sorpresa, diría usted. ¿Cuántos años? Yo aquí 4 años. Ya me bauticé, todavía no tengo, todavía tengo dudas, dice. No quiero dar todavía ese paso de compromiso, porque ojo, muchos creen que si dar el paso del bautismo es como que más compromiso con Dios. Y no es así, hermano. No es así. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, ya el compromiso se selló. Porque el Espíritu Santo, cuando usted ya vino a Cristo, lo selló para el día de la redención. Y el bautismo en ese sentido de la salvación sale sobrando. Porque de lo contrario, aquel ladrón que fue, o aquel delincuente que murió al lado de Jesús en la cruz, si no se hubiese bautizado, ¿qué diríamos? No fue salvo. No, él que solamente necesitó para ser salvo reconocer a quién, a Jesús como su Salvador personal. Mi amado hermano, ahora digo con esto, ¿sí?, como para poder darle un poquito más de énfasis al texto. Si pasan 4 años y usted todavía está indeciso si se bautiza o no se bautiza, si no se bautiza, pregunto, ¿se le podrá a usted dar algo, diríamos así, de fondo dentro de la iglesia o de fuerza como para que usted sea un ejemplo para otros? No, porque su testimonio no le acompañaría, ¿verdad?, con esa, diríamos, responsabilidad. O lo que fuera peor, que venga alguien inferior a usted. ¿En qué sentido? Diríamos en el tiempo, y le diga: hermano, si yo me quiero bautizar, ¿qué me aconseja usted? ¿Usted qué le diría? Si no está bautizado, ¿qué diría? No, haz como yo, que llevo 4 años y no me bautizo. ¿Qué le diría a usted? Es decir, ¿con qué testimonio, con qué autoridad? No podría. Ahora, ese mismo ejemplo, Pablo lo menciona acá con ellos. Es decir, ustedes todavía, luego de ser creyentes durante tanto tiempo, todavía se están peleando. Están tomando agrupaciones y tomando bandos en medio de una iglesia. Ahora, verso número 3, ¿cómo los considera Pablo? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué es lo que había? Celos, contiendas y disensiones, que es lo mismo que divisiones. No sois carnales y andáis como hombres. Cuando dice como hombres, habla de hombres naturales, que no pueden discernir lo espiritual. Verso 4. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, y él termina con una misma conclusión: no sois carnales. ¿Sí? Es decir, ustedes todavía están, luego de tanto tiempo, están caminando como que si fuese el primer día que le predicaron a Cristo. ¿Sí? Pregunto en ese sentido: cuando alguien viene por primera vez a Cristo y de pronto Dios utilizó a una persona de la iglesia, pregunto, si usted viene a la iglesia, ¿no estaría con el pescuecito levantado viendo dónde está el hermano que le hizo la oración de fe y que le invitó a la iglesia? Se extrañaría, cielo, si no lo ve en la iglesia. Se extrañaría o no se extrañaría. Diría: oye, y el hermano dice, no recuerdo el nombre, pero es bajito, sí, es trigueñito, el pelo de pronto recogidito. No lo ve, ¿dónde está? Usted ya se lo imagina. Uy, ese hermano casi no viene. Qué desaire, ¿verdad?, para esa persona. Mi amado hermano, mas sin embargo, cuando retornamos a la primera carta de los Corintios, capítulo número 1, verso número 18, en la parte final, dice la Biblia que a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios la cruz. Verso 19, y lo corrobora como un texto mencionado en Isaías: pues está escrito: destruiré la sabiduría o el conocimiento de los sabios y desecharé el entendimiento de quienes, de los que pretenden saber o entender algo, de los entendidos. Verso 20, ¿dónde está el sabio? Cuando hace esta pregunta lo hace en relación de la salvación, para que la pueda comprender. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba o el intérprete de la ley? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y estoy hablando del diablo.
porque es el que siempre te pone un pero en el corazón para que no te decidas a seguir a Cristo, o no te decidas, como estamos hablando de la cruz, no te decidas a manifestarte o a asemejarte a Cristo en la cruz. Él es el que te dice siempre, sí, ¿para qué vas a ir al ayuno? Si ya oraste ayer, descansa, ¿verdad? Él es el que te dice, mira el sol que está ahí, te vas a quemar por un tratado. No, mejor quédate en casa o no salgas de la oficina. Mi querido hermano, sí, pero para nosotros, ¿qué cosa es la cruz? Es poder de Dios. Verso número 20. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de quién, mi amado hermano? Del mundo. Vamos al libro de Isaías para concluir, mis santos hermanos. Libro de Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. ¿Tiene? Verso 24 y 25. Así dice Jehová, tu Redentor. Mira cómo se presenta. Ya lo tiene Isaías 44, verso 24 y 25. Recuerden que se presenta, ¿cómo se presenta ahí Dios? Como nuestro, es decir, quien nos ha redimido, nos ha salvado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo, dice ahí, los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, es decir, nadie me ayuda. Verso 25, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco ¿a quiénes? A los que es lo mismo que a los brujos. Sí, que hago volver atrás. ¿Qué cosa hace volver atrás? A los sabios y desvanezco su sabiduría. Sí, verso número 26 para concluir. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Hasta ahí nomás. Ahora, ¿cómo se presentó Dios ahí? Como el Dios de la salvación, Dios redentor. ¿Qué es lo que hace ese Dios redentor? Si al que dice saber algo, lo entorpece, y al que no sabe nada, le da la sensatez para aceptar a Cristo. ¿Sí? A veces es cosa curiosa. Puede pasar tal cual como lo digo o a la inversa. A veces viene, mi querido hermano, aquel que pretende saber algo para recibir a Cristo, sí, y cuando usted le explica el plan de salvación, dice, no, yo pensé que era de otra manera, y se va. Y a veces viene un ignorante, usted le explica de la palabra del Señor, y el ignorante le dice, yo quiero recibir a Cristo. E inclusive le está preguntando ese que, oiga, ¿y cómo hago para el bautismo? Y usted se queda asombrado de, wow, yo lucho con los hermanos que tienen años para que se bauticen, y este viene de primera y no quiere bautizarse. ¿Verdad que le ha pasado así? ¿Cómo puede pasar a la inversa? ¿Verdad? Puede asimismo una persona, diríamos, insensata, ¿sí?, pobre en su apariencia, predicarle y seguir endurecido. Como hay personas que de pronto aparentan mucha sabiduría, usted los trata y son sencillos, y también vienen a los pies de Cristo y vienen de todo corazón. Mi amado hermano, todo eso lo hace Dios. Y concluyo con lo que dice el verso número 21, ¿sí?, de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pues ya en la sabiduría de Dios, ¿qué hizo el Señor? El mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, dice ahí, por la locura de la predicación. ¿Sí? Por la locura, es decir, de la proclamación del Evangelio
de Cristo Jesús. Amén. Y por ese evangelio que usted y yo, sí, hemos, mi amado hermano, despertado a una vida, sí, de muerte a una vida de vida eterna, valga la redundancia. Amén. Sí, el Señor lo ha hecho, sí, esto posible, y de eso deberíamos de estar eternamente agradecidos. Que Dios añada mucha bendición a su palabra.